bueno, me toca a mí cerrar la jornada. Os puedo asegurar que no voy a consumir los 15 minutos, porque hablar durante 15 minutos para los que nos dedicamos a hablar como docentes es muchísimo, y tampoco lo que tengo que decir ni es tan relevante ni nos ocupará tanto, ¿no? Yo quería decir algunas cosas muy derivadas de lo que hemos oído hoy, pero también con alguna reflexión desde algún otro punto de vista, ¿no? Fijaros que quería comenzar, por supuesto, agradeciendo, ¿no? Agradeciendo a Peter Starr, agradeciendo a Elisa Martín y al profesor Alfonso Valencia sus aportaciones y contribuciones y, digamos, aproximaciones a esta cuestión, que para mí han sido enormemente ricas y clarificadoras, y que han abierto muchísimos interrogantes, ¿no? Y muchísimas preguntas. Por tanto, agradecerles muy en concreto sus contribuciones y sus ponencias. Quería agradecer a la cátedra UAM-IBM, que es una de las cátedras más activas de la escuela y que siempre nos mueve continuamente. Hay otras iniciativas que hay que movilizar desde otros sitios y con la cátedra IBM sucede casi lo contrario, es decir, es un continuo pensar de iniciativas de máxima relevancia para la escuela. Entonces, agradecer tanto a la gente de IBM como a los directores de la cátedra, a Paco y a Estrella, su enorme implicación y su, por supuesto, interés en todas las iniciativas que plantean. Y desde la dirección de la escuela, que sepáis que, como siempre, contáis con el máximo apoyo, y en todo lo que verdaderamente se pueda contribuir, pues contad con nosotros. Y, cómo no, al profesor Rafael Garese, vicerrector de investigación, que ha tenido la amabilidad y ha hecho un hueco en su apretadísima agenda para estar aquí toda la mañana. Evidentemente, eso confluye con el hecho de que es un experto en la materia, pero modestamente mi agenda va ocupada, así que la suya, digamos, elevado a la enésima potencia, y el hecho de que haya venido y haya presentado se lo queremos agradecer también desde las jornadas y desde la escuela. Y a mi colega de decanato, aunque yo no soy decano, soy director, ¿no? Siempre dicen decanos, decanas y director, ¿no? Porque esto es una escuela y no una facultad, pero bueno, a mi colega y buen amigo, el profesor Vargas, Juan Antonio Vargas, por su excelente contribución y conducción de la mesa redonda, que desde mi punto de vista ha puesto el foco en algunos aspectos muy relevantes. Bueno, lo que quería decir brevemente es que la historia de la humanidad está jalonada de revoluciones que, vistas en perspectiva, pues han sido impresionantes, ¿no? Uno piensa, no soy un historiador y por tanto, de forma muy simplificada, uno piensa desde el descubrimiento del fuego, el control del fuego, la rueda, la edad de bronce, ¿no? Posteriormente y más recientemente la invención de la imprenta, por ejemplo, ¿no? Lo que eso supuso en la historia de la humanidad, o mucho más recientemente la revolución industrial, la mecánica, lo que supuso la electricidad y todo, digamos, la electromecánica, hasta llegar más recientemente a, pues, no sé, la automoción, la aviónica. Pero ahora, ¿dónde estamos? Ahora estamos en una revolución de no menores dimensiones, que le podríamos llamar la revolución digital, por incorporar un poco todo lo que es la panoplia de, digamos, de aspectos y de conocimientos que confluyen ahí, ¿no? La revolución digital en la que estamos inmersos, y por tanto es difícil analizar algo en la que uno está, pues, completamente inmerso, ¿no? Pero que, por supuesto, que está cambiando y cambiará la historia de la humanidad. Es que es literalmente así, ¿eh? De cuando las magnitudes solo las podíamos manejar analógicamente a poderlas manejar digitalmente, es un cambio conceptual brutal y que afecta a todas las disciplinas. No hay disciplina humana, ni siquiera trabajos manuales, que no se vean afectados
por este tipo de... ¿vale? Por tanto, un poco por hacernos cuenta de dónde estamos, ¿no? Y dentro de eso, el campo que hoy nos propone la cátedra, pues todos los asistentes como yo somos conscientes de que el impacto que tiene es absolutamente clave, crítico y disruptivo en la sociedad y en la aproximación, cuestiones médicas, cuestiones de salud, cuestiones que tienen que ver con investigación básica en biología, que tienen que ver, por consiguiente, jornadas de enorme impacto y de enorme interés. Yo como profesional no soy un profesional de la informática, provengo de la otra pata de esta escuela, que es la pata de la telecomunicación, y en todo caso lo que diría es que todas las tecnologías que en este centro abordamos e impartimos, los grandes pilares de las tecnologías, todas están implicadas en la ingeniería biomédica. Todas. Y ahora citaré algunas. De por sí la ingeniería biomédica, como tal, es una confluencia de múltiples disciplinas ingenieriles también, ¿no? Porque uno dice biotecnología, ¿no? Uno dice bioingeniería, uno dice biología computacional, bioinformática, biomedicina, ingeniería biomédica. Al final son conceptos que tienen sus aspectos distintivos, pero que, por supuesto, que comparten una serie de elementos comunes y de ámbitos de aplicación comunes. En concreto, lo que nos trae aquí, que es la ingeniería biomédica, que es la aplicación de todos estos aspectos al ámbito de la salud, más específicamente al ámbito de la salud, ¿no? Pues es de una enorme importancia para esta escuela. Y que sepáis que este director hace todos los esfuerzos que él puede y que le dejan hacer para que esto pudiera ser en el futuro una realidad en la Universidad Autónoma, ¿eh? Y me consta que también desde la Facultad de Medicina se hacen esfuerzos de igual importancia y relevancia, y desde otras facultades relacionadas, Facultad de Ciencias. Por consiguiente, enorme importancia de estas temáticas. Pero os decía que me gustaría citar a disciplinas, lo ha hecho Peter al final, ¿no? Porque no podemos pensar solo, porque al final sí, es un problema de computación, la computación lo inviste todo, detrás de todo hay computación, ¿vale? Pero eso se puede singularizar en algunos pilares de la tecnología, como puede ser, por ejemplo, la robótica. No lo hemos tocado mucho. Ha citado el profesor Valencia en relación al tema de las pipetas, ¿no? Y esa imagen. Yo siempre que sale, hay que potenciar la I+D en España, y por detrás siempre sale alguien allí con una pipeta, y siempre, ¿no? Los periodistas es lo que tienen, ¿no? Ser periodista, que uno tiene una imagen poco... Pero efectivamente esto está completamente robotizado. Yo no lo sabía, pero vamos, está robotizado y por tanto se puede hacer a un nivel y a una escala y con un, digamos, y con una repetitividad impresionante, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en la robótica, en sus aplicaciones a la cirugía. Yo el otro día hablaba con un amigo otorrino y me dice, no, yo tengo que operar con un robot, o con un neurólogo un neurocirujano que operó a un familiar, tiene que trabajar con un robot, porque si no, no puedes literalmente acceder a determinados puntos donde a mano no lo puedes hacer. Pero es que además eso está asistido por sistemas de visualización tridimensionales, ¿vale? Porque, ¿vale? Pensad incluso en un escenario, ¿no?, que aparece, que se nos presenta mucho, no sé qué grado de realidad tenga, ¿no?, lo que podría ser la telecirugía robotizada, ¿vale? Es decir, el hecho de que en el Hospital Puerta de Hierro me esté operando junto al experto de allí, otro experto que es todavía más experto que él en uno de los aspectos, ¿vale? Imaginaros que se nos cae el sistema, ¿vale? O se nos... ¿vale? Hay un conflicto de IPs y se nos... ¿vale? O que se nos va la luz, o que no puede suceder, no puede suceder. Es decir, este tipo de infraestructuras de computación
comienzan a ser críticas. Y, por tanto, la telemática es absolutamente crítica. También lo citaba Elisa, los anchos de banda, ¿vale? La precisión en las comunicaciones, aspectos fundamentales también en la ingeniería biomédica. La electrónica, nos lo mostraba Peter también, la electrónica que, digamos, es lo que da el soporte físico a todas las infraestructuras lógicas. Sin electrónica no existiría nada de lo que estamos hablando hoy en día. Electrónica a todas las escalas. El campo, por ejemplo, en el que yo más trabajo, que es en el campo de la algorítmica de tratamiento digital de señales. Sin eso no podríamos visualizar absolutamente nada de lo que sucede en ingeniería biomédica. Pensad en la revolución que esto tiene en visualización en una dimensión, un EEG, por ejemplo, en 2 dimensiones, una placa de rayos, en 3 dimensiones, una tomografía, una resonancia, o en N dimensiones. En el momento en que entra el tiempo, y más en medicina personalizada. Por consiguiente, con esto, lo único que quiero hacer es, digamos, yo mismo sorprenderme de los campos que se nos abren y, por otro lado, refrendar la importancia que todas nuestras tecnologías, las tecnologías básicas, ¿no?, en las que formamos a nuestros estudiantes aquí en la EPS, el impacto que todas ellas tienen en este ámbito de la ingeniería. Quería terminar porque al principio, cuando Estrella me lo propuso, me dice: Javier, ¿por qué no cierras esta jornada? A mí, que no me gusta hacer mucho de hombre florero, de director florero, podéis entender que a decanos, directores, vicerrectores, muchas veces pues nos toca: oye, ¿por qué no vas a cerrar una mesa sobre gastronomía y buenas costumbres? Pues sí, iré allí, diré que me gusta la fabada, pero ¿qué puedo hacer, no? Pero a mí, que no me gusta mucho hacer de hombre florero, ante la pregunta de Estrella, ¿por qué no cierras la mesa?, dije, bueno, ¿y yo qué tengo que ver en realidad con la ingeniería biomédica? Si yo no tengo nada que ver, tendré que hacer un poco de director florero y decir que todo ha sido muy bonito, que los ponentes han sido maravillosos y que las jornadas estaban bien organizadas y que los bollitos del café eran muy ricos. Pero es que resulta que, tirando un poquito del hilo, pues yo hice mi tesis en ámbitos en tecnologías que tienen que ver con el aparato fonador humano. Por tanto, en continua colaboración, por ejemplo, con fonético-acústicos, lingüistas y también con otorrinos, ¿vale?, y foniatras, por ejemplo. Que luego estuve en tribunales de tesis por temas que tienen que ver con el tratamiento de señal en temas de implantes cocleares, que es un ámbito, sabéis que el implante coclear ha sido, digamos, la primera realización en la que se ha posibilitado la recuperación de un sentido humano, hace ya decenios, no es de hace 3 años. Y, por tanto, personas que tenían una sordera de una determinada naturaleza y que con un instrumento de esa naturaleza pueden volver a oír de forma casi completamente natural. O, por ejemplo, citar el hecho de que, dedicándonos, como nos dedicamos a la ingeniería biométrica en este momento, pues estamos en lo bio, por supuesto, pero, por ejemplo, tratamos muchos trastornos haciendo, por ejemplo, biometría de la escritura, tanto mecánica como manual, pues estamos en detección de trastornos precoces en enfermedades, por ejemplo, neurológicas, como el Parkinson o el Alzheimer, ¿no? Es decir, que al final de los finales, vemos que la mayoría de los profesores e investigadores que estamos en la escuela, la mayoría, de alguna forma, ya estamos pasando la frontera, entrando en el mundo de la ingeniería biomédica. Y a los médicos, el doctor Vargas ya lo ha dicho, a nosotros nos ha pasado igual con el mundo de la tecnología y de la ingeniería. Por tanto, ya no son 2 mundos que confluyen, yo no diría ni siquiera que confluyen, es un mundo que tiene habitaciones.
una casa o un edificio con habitaciones, plantas y habitaciones. Evidentemente, no todos sabremos hacerlo todo, cada uno, y eso es bueno, cada uno tendrá su especificidad y su especialidad, pero ya es un edificio común. La ingeniería biomédica es algo donde no solo confluimos, sino cohabitamos profesionales de ámbitos muy distintos, por supuesto los ingenieros, pero todo el resto de profesionales que hemos ido viendo, hemos ido citando. Peter proviene de un ámbito de física teórica, o sea que aquí hay gente que proviene de mundos muy distintos y que confluyen en un mismo problema. Por tanto, ahora ya un poquito menos sintiéndome director florero, sí que quiero concluir formalmente, de nuevo agradeciendo a la cátedra, de nuevo pidiéndoles que sigan por este camino, que para la escuela es del máximo interés. Nos encanta recibir vuestras iniciativas y que traigáis aquí a gente de esta enorme relevancia, que nos abra problemas. Yo creo que las universidades, más que para cerrar problemas, están para abrir problemas, para abrir cuestiones, para abrir preguntas, que luego en parte han de ser contestadas o que deben ser contestadas a lo largo del itinerario universitario y del itinerario vital y profesional de cada uno, ¿no? Pero, por tanto, gracias, porque estas iniciativas verdaderamente nos abren la perspectiva a todos y son de enorme interés e impacto para la escuela. Así que, sin más, declaro cerradas las jornadas de computación cognitiva y biomedicina. Muchas gracias a todos.